de la mañana, 7 minutos. Pero yo les dije que íbamos a hablar de política nacional, y de hecho uno de los precandidatos a la presidencia en nuestro país, que tiene mucha relación con los Estados Unidos porque fue embajador 2 veces de Colombia en Washington, es Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, y nos acompaña hasta ahora en la línea. Exministro Pinzón, candidato, mil gracias por acompañarnos, bienvenido. Camila, un gran gusto saludarla. ¿Cómo está usted? Un saludo para todos los que nos escuchan. ¿En dónde se encuentra, candidato? Estoy en Bogotá, aquí en tránsito al aeropuerto, que tengo ahora otro de los tantos viajes que tenemos todos estos días. Bueno, anda usted cotizándose mucho, porque a pesar que las encuestas no es que lo estén favoreciendo significativamente, sí el tema de las alianzas, y si todos ven en usted una oportunidad para poder juntar a sectores de centro derecha y de la derecha. Ayer comentábamos aquí cómo usted lanzó una propuesta para que hicieran una encuesta en todos esos sectores de centro derecha y derecha, para que en enero quien no marque más del 3% tenga que salir de la contienda. Explíquenos ya usted de su propia voz cuál es la propuesta y qué tanta acogida ha tenido entre los precandidatos. No, muchas gracias, Camila. Mire, para mí lo primero es lo que está sintiendo la gente en la calle, y esa es la respuesta. Al final esto es un tema ciudadano. La gente, todo el mundo, cada vez que se encuentra con alguien y uno hace una presentación, y sin duda ha sido muy generosa las distintas audiencias que he tenido, pero siempre dicen, ¿por qué no se unen? Hay que unirse. ¿Cómo se van a unir? Porque obviamente a la gente le preocupa la dispersión de candidatos y el hecho de que hay tanta gente de distintas capacidades y distintas experiencias afuera. Entonces, el resultado es que realmente para poder llegar a gobernar Colombia hay que unir muchos sectores que estén de acuerdo en la defensa de la democracia, de la libertad, de las instituciones, con distintos matices, porque en eso hay muchos matices, unos más liberales, otros más conservadores, unos más de centro, otros más a la derecha, pero en resumen hay unos matices, pero hay unos principios comunes. Y eso es lo que al final hay que buscar, un mecanismo práctico, porque se ha hablado mucho, se hacen muchas reuniones, pero no se ha encontrado un mecanismo práctico. Lo que yo propuse ayer fue un mecanismo práctico que tiene 4 partes. Primero, que hay la designación de compromisarios para definir un acuerdo que permita que todos los que se sumen honren su palabra, firmen un documento. Esto tiene que ocurrir antes del 8 de diciembre. Lo segundo, que antes del 28 de enero se publique una encuesta, y esa encuesta defina, o si se quiere, elimine o le permita a los que estén por debajo del 3% retirarse dignamente, no inscribirse como candidatos y apoyar este esfuerzo. Aquellos que pasen el umbral, entonces irían a una consulta popular, y ese es el verdadero tema, una consulta popular en el mes de marzo, el 8 de marzo, con las elecciones de Congreso. Y había un cuarto punto aquí, y es que los que entren a esto estarían dispuestos a aceptar debates presidenciales televisados para que el país conozca quién es quién ha tenido experiencia, cuál es la capacidad de cada uno, cuáles son las propuestas. Y así el 8 de marzo tengamos un candidato muy fuerte, que realmente pueda incluso pensarse que pueda ganar en primera vuelta si logra recoger todos los sectores, o logramos que los sectores que creen en estos 3 asuntos, democracia, libertad e instituciones, pueden sumarse. Aquellos que tengan valores políticos democráticos similares y valores éticos similares podrán estar en esto, y eso nos dará realmente una solución al país y el fin de la incertidumbre, que es lo que en el fondo la gente quiere. Doctor Pinzón, ayer comentábamos su propuesta sobre esta encuesta, y la verdad es que pues tenemos pocas encuestas públicas por cuenta de esta veda electoral, porque ahora hacer una encuesta vale 4 veces más, según nos han dicho aquí las encuestadoras, y nos surgía una pregunta: ¿esta encuesta se haría en relación a los candidatos de derecha, como que fuera para la consulta? Porque, por ejemplo, con la del Centro Nacional de Consultoría, ahí tenemos una donde Abelardo de la Espriella marca 18, dice el candidato Álvaro Uribe Vélez el 16, Germán Vargas Lleras el 11, Vicky Dávila el 9, usted marca el 4.6%, David Luna el 1.3%, o ya el panorama sería en una eventual primera vuelta, porque ahí ya, por ejemplo, usted marca, según esa del CNC, el 0.6%. Es decir, ¿esto sería con base en una primera vuelta o con una consulta de derecha? Yo hice una consulta popular, primero que todo, donde estén aquellos que decidan sumarse a esto. ¿Quiénes pueden estar? Hombre, los que no han apoyado estas ideas del socialismo del siglo XXI, o no se han sumado básicamente a la promoción de las políticas que le están haciendo tanto daño al país. Y eso recoge mucha gente desde el centro a la derecha.
Así que ese es el tipo de consulta popular que yo creo que el país requiere, que un bloque de ciudadanos que representa ese sector, que son cerca del 70% de los colombianos, esté unido en esto, tenga un mecanismo claro, la gente esté tranquila porque sabe que va a haber una unión, y así cada candidato pueda desplegarse, hacer sus planteamientos, contar lo que sabe, mostrar su experiencia y conocimiento y ganarse el derecho de ganarse esa consulta popular con un gran apoyo que le permite ser quizá el candidato que pueda ganar las elecciones en primera vuelta. Y eso le dará al país mucha tranquilidad. Así que es mejor tener fechas claras, mecanismos, no tantos fotos y tantas reuniones que al final son discusiones muy amables. Todo eso vale, yo no le quito valor a ningún encuentro, pero ya llegó la hora de tener unos mecanismos y un procedimiento. Y eso es lo que yo quise poner ayer sobre la mesa. Un procedimiento que ya se discuta, que haya acuerdos, que se firmen los acuerdos y que haya certeza de cuáles son los pasos y cómo el país va a tener esta tranquilidad. Pues hablando de eso precisamente, doctor Pinzón, de que ya la gente no quiere más reuniones, ni que la alianza, ni aquí ni allá, sino respuestas concretas de cómo se va a llegar a ese candidato único. ¿Cómo va el tema con el Centro Democrático? Porque ellos también quieren tener su candidato, pero incluso se habla que podrían ser dos y que podría haber alguien de afuera. Y para nadie es un secreto que a usted lo ha estado apoyando José Obdulio Gaviria, él mismo ha trinado en Twitter apoyándolo. ¿Cómo va su acercamiento con el Centro Democrático y esas conversaciones? Pues siempre mantengo una extraordinaria relación con el presidente Uribe, eso es conocido, porque soy tal vez el único de los candidatos que trabajó en la seguridad democrática, que formé parte de ese gobierno y que tuvimos muchos logros, tanto yo como muchas personas que trabajamos en esos momentos. Entonces eso el país lo sabe, pero aquí estamos yendo precisamente a una lógica mucho más amplia. Aquí cabe el Centro Democrático, aquí caben candidatos independientes, pero también caben candidatos conservadores, de cambio radical, de sectores liberales, en fin, del partido de la U, que pueden sumarse, gente que está sacando firmas. Aquí lo importante es tener esa verdadera unidad de la que se está hablando, y esa unidad se dé alrededor de un procedimiento que permita a ese candidato fuerte que el país necesita para que represente esas mayorías que hoy tiene el país, pero que están dispersas y que, insisto, tienen muchas tonalidades, y por lo mismo este mecanismo lo que hace es sumarlas y dar certeza de cómo es el procedimiento. Sí, precandidato Pinzón, yo le estoy hablando desde Medellín y yo lo he visto usted con mucha frecuencia por ahí, en aeropuertos, por ejemplo, usted está viniendo mucho a Medellín. Hay veces que sé para qué viene. No me ha saludado para verla y darle un abrazo. Nos hemos visto en aviones distintos, lo he visto usted ya abordando aviones y lo he visto también acá, pues, por ejemplo, me di cuenta que estuvo formalizando en el Hotel Dorado su alianza con la doctora Liliana Rendón, con la política Liliana Rendón, pero hay otras conversaciones que no son tan, digamos, tan públicas, porque lo de la señora Liliana Rendón, pues todos lo supimos, pero es con José Obdulio Gaviria, que José Obdulio Gaviria, pues recordemos a todos los oyentes, José Obdulio Gaviria, detrás de él, pues está la gobernación de Andrés Julián Rendón, es decir, todos estos candidatos de derecha que están en el poder en Antioquia, pues detrás está José Obdulio Gaviria, que tiene, digamos, esa estrategia, y se está diciendo que usted es por debajo, que usted es el candidato de Uribe. Cuéntenos de esas visitas a Antioquia. Pues mire, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Sin duda visito mucho Antioquia, es un lugar muy importante para el país, es la economía más grande como departamento que tiene Colombia, los sectores empresariales allí son muy importantes, y conozco Antioquia de verdad de arriba a abajo y de esquina a esquina. Por todas las funciones que he tenido a lo largo de mi vida, conozco bastante bien esa región. Pero vuelvo al punto, la cercanía del presidente Uribe no sorprende a nadie, pues soy el único de las personas que es candidato hoy, junto con Paola Holguín, que trabajamos en el gobierno del presidente Uribe. Yo fui representante de Colombia en la Junta del Banco Mundial en Washington, nombrado por él, y viceministro de Defensa, siendo el ministro el presidente Santos, y yo viceministro de Defensa del gobierno del presidente Uribe, y Paola Holguín, que trabajaba en Palacio. Nadie más de los que se ha presentado ha trabajado con el presidente Uribe en términos de su gobierno. Entonces, por eso hay una afinidad natural con los sectores que han
apoyado al presidente Uribe en el pasado y que tienen esa relación. Pero también, como usted bien dice, precisamente por mi trayectoria, pues he venido sumando distintos sectores y distintos sectores de opinión que nos apoyan, y por eso me siento con esa tranquilidad de poder decir, a través de estas propuestas podemos tratar de unir. Sin duda, yo me siento con más experiencia, más preparación y más claridad sobre lo que requiere el país que los demás candidatos, por eso me presento con mucha responsabilidad, pero también entiendo que este es un proceso democrático y que para que la democracia funcione, pues se requiere unir a muchos candidatos y hacer un acuerdo de pasos compromisarios, una encuesta que permita definir quiénes alcanzan el umbral para ir a la consulta popular, y los que van a la consulta popular obligados a ir a debates de televisión de forma abierta y clara ante el país, para que ese 8 de marzo se escoja un candidato muy fuerte, posiblemente con una votación de más de 8 a 10 millones de votos, que lo convierta en una persona que le va a dar certidumbre al país, porque seguramente podrá ganar en primera vuelta. A esa consulta popular que usted propone para marzo, doctor Pinzón, ¿quiénes no están invitados? Yo me imagino que quienes han hecho parte del gobierno Petro, pero es que hay unos, si se pueden llamar así, petristas arrepentidos, o exministros de Petro que ya no respaldan ese gobierno, como Alejandro Gaviria, Mauricio Liscano, Luis Carlos Reyes. ¿Esos están invitados o quedan excluidos? Bueno, Alejandro no va a participar de candidatura presidencial en esta ocasión. Entonces, pues, sería como el primer caso que menciono. Lo de las otras personas habría que ver, porque la verdad es que sí actuaron de manera muy directa para favorecer este desastre en el que nos metió la administración del presidente Petro, donde tenemos una multicrisis en seguridad, en salud, en pensiones, en vivienda, en infraestructura, en inversión, en relaciones internacionales, y por lo mismo, pues alguien que contribuyó a eso no se va a entender en este proceso. Aquí se entiende gente que defiende la democracia, defiende la libertad, defiende las instituciones y tiene unos valores democráticos y éticos en la misma línea, con los matices que ya hemos hablado, que son múltiples. Gente desde el centro, bordeando el centro izquierda, hasta la derecha, donde hay mucha gente que puede compartir y que si se suma, le va a dar esta tranquilidad al país, que es lo que he notado quieren los ciudadanos y se necesita hoy. Sí, precandidato, usted mismo lo acaba de decir, hay mucha gente. Hace pocos días estuvo en el lanzamiento de un libro donde hablaban de ese montón de gente que está tratando de llegar a ser candidato y en el futuro como presidente, y decían que pocos tenían un apoyo fuerte a nivel nacional, pero también muy pocos tenían un apoyo a nivel internacional, y a mí me late que usted es de esos pocos que puede tener una buena interlocución a nivel internacional, específicamente con Estados Unidos. Cuénteme si me equivoco, ¿tengo un buen pálpito o no? Y se lo pregunto específicamente por Estados Unidos, por todo este movimiento geopolítico y por toda esta, digamos, política intervencionista que está teniendo el presidente Donald Trump. No, indudablemente hoy Colombia tiene la peor relación en 100 años con Estados Unidos. Es la peor relación en 100 años. Si yo llego a la presidencia, Colombia tendrá la mejor relación o una de las mejores en muchos años. ¿Por qué? Fui 2 veces embajador, fui miembro de la Junta Directiva del Banco Mundial, manejé más años los recursos del Plan Colombia que ninguna otra persona y trabajé de la mano de las agencias de inteligencia, de seguridad de los Estados Unidos, pero también de el sector privado. Estudié en ese país, he sido profesor allí, conozco a los congresistas, tengo una relación bipartidista, no solo con el gobierno del presidente Trump, sino también con sectores demócratas. Entonces, esto más allá de mí como persona le va a convenir mucho al país. Es un servicio que se le va a poder prestar bien al país porque muy rápido vamos a tener buenas relaciones y a poder trabajar en lo que nos compete. Un acuerdo en seguridad y justicia, un acuerdo para luchar contra la corrupción y ojalá extraditar corruptos en ese marco, que es lo que vamos a evaluar. Sí. Pero también en el tema de tecnología, en el tema de seguridad, en el tema de inversión, de relocalización de compañías, incluso de educación. Me interesa mucho porque he venido planteando la creación de la beca Miguel Uribe Turbay para que 3.000 colombianos estudien en el exterior y puedan básicamente volver al país y así fortalecer nuestro capital humano. Sí. En fin, son ideas que hay, pero sin duda ahí hay una relación estrecha, no solo con Estados Unidos, sino con otros países en Europa. Piensen que yo soy también miembro del Foro Económico Mundial en el Consejo Global de Geopolítica, y eso pues me hace el único latinoamericano en eso, pero también me conecta
con el Medio Oriente, con Asia, etcétera. Pero mire, doctor Pinzón, yo quiero retomar la idea suya, la iniciativa suya, porque la política hay que hacerla con ideas, como decía el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Y esa idea es bien interesante. Pero le voy a preguntar por la foto de esa propuesta suya. El expresidente Uribe ha dicho que la propuesta es que en la foto estén desde Abelardo hasta Fajardo. ¿Cómo considera esa propuesta suya, esa iniciativa, tener a estos dos personajes en la foto? Que aparezca Abelardo de la Espriella y aparezca el exgobernador, exalcalde Sergio Fajardo. Pues me parece bien si lo manifiestan. En el caso de Sergio, por ejemplo, no ha hecho manifestación de querer participar de una consulta. Ojalá lo quiera hacer, porque sería muy bueno para que sume su esfuerzo y para que participe. Y bueno, él tendrá que ver si eso al final también es la manera de llegar a la presidencia, que es su intención. Habremos otros compitiendo para lo mismo, pero indudablemente sería muy bueno que sume. Y en el caso de el doctor de la Espriella, pues lo mismo. Él ha dicho es que quiere hacer una encuesta el 10 de diciembre y que ahí ya se defina que no va nadie más sino el que gane esa encuesta. Pues eso no es muy democrático, porque se requiere ir a una consulta popular con votos, que es como funciona la democracia, pero con unas líneas claras. Si él manifiesta querer participar de eso y también someterse a reglas, pues hombre, yo creo que quienes estemos participando en eso tendremos que decidir y dar bienvenida a los que quieran participar. Y insisto, tal vez el único lineamiento es que estemos alineados todos en los mismos principios y valores democráticos y éticos. Sí, doctor Pinzón, mire, usted fue ministro de Defensa y uno de los temas que ha estado sobre la mesa que tienen que ver con orden público es la reciente compra de los aviones de Gripen a la empresa sueca Saab. Hubo mucha polémica porque digamos que se había vetado esta empresa, muchas personas se opusieron a la compra, entre esos porque los motores que usaría esta flota de aviones pues provienen de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted esta compra que por demás también se echó para atrás durante el gobierno del presidente Duque? Pues mire, Colombia y nuestra Fuerza Aérea sí necesitan aviones de superioridad aérea y aviones de combate. Como ministro de Defensa en el año 2012 yo firmé la solicitud de revisión y compra de aviones de combate y ordené todo un proceso de análisis de las distintas capacidades y aviones que existen en el mundo que pudiesen ser aptos para Colombia. En eso yo tengo que ser muy claro, porque ahí sí, como se dice, la historia está escrita y posiblemente soy la persona en Colombia que más ha tenido que ver con la seguridad del país y que más profundidad tiene en estos asuntos, y el que, lo digo con respeto, pues puede enfrentar los retos de seguridad que tiene Colombia como nadie más por los resultados probados. Pero entrando en este tema ya de la forma como se decidió, eso es lo que preocupa, que una cosa es que el país necesite esto y otra cosa es la forma. Sí ha aparecido y ha causado mucha curiosidad y genera mucha duda la forma como se hizo esto. No hay claridad, no hay transparencia en la forma como se hizo, hay muchos cabos sueltos, no se sabe quiénes recibieron comisiones, ese tema de que el papá de una funcionaria que estaba en Palacio y en otros cargos pudiera haber participado genera suspicacias. No hay claridad, no hay transparencia. Y si algo no podía pasar en una compra tan importante es que se llenara esto de dudas frente a la transparencia de cómo se ejecutó esta decisión. Y eso a mí me preocupa, porque ustedes saben, yo fui la persona que más recursos ejecutó en la historia del país en la compra de equipos para la seguridad nacional. Eso pasó básicamente entre el año 2006, 2007 y el año 2015. Y por lo mismo no hay un solo caso de preocupación o escándalo de la forma como se ejecutaron esos recursos en grandes adquisiciones. Entonces, ¿por qué se hizo eso? Porque todo fue publicando los contratos de cara al país, teníamos una comisión de ética, se contaba poco a poco al país qué decisión y por qué se estaban tomando. Oye, una decisión tan delicada que tiene un impacto para tantos años, pues lo que se quedó fue un gran manto de duda frente a lo que está ocurriendo. Mire, obviamente no podemos dejar de preguntarle sobre el tema de los bombardeos, y es, ¿usted apoyaría una moción de censura en contra del ministro Pedro Sánchez por esos bombardeos que se autorizaron en donde fallecieron menores? No,
Y le voy a explicar, mire, yo hace unos días incluso mencioné que el ministro debía considerar su renuncia, pero porque está disparada el terrorismo, la extorsión, las Fuerzas Armadas debilitadas, las zonas controladas por grupos criminales, como he evidenciado. Entonces yo digo, bueno, eso es lo que debería ponerlo a pensar. Pero en el caso del uso de la fuerza y de los bombardeos, no estoy de acuerdo, porque es una capacidad que el país ha tenido que usar. Y los responsables de que haya niños reclutados son los criminales, no las Fuerzas Armadas. Por supuesto, hay que hacer una evaluación siempre de operación por operación, pero se lo digo yo que tuve tantos años altas responsabilidades, insisto, los grandes resultados en la historia del país frente a grupos armados, y por lo mismo es que me parece que no es correcto en este caso andar queriendo poner al ministro en esa situación. Yo en eso siempre prefiero obrar básicamente a partir de convicciones y de principios, y no este tema solamente de oportunidad política. Claro, es el ministro de Petro, hay que tumbarlo, entonces es el momento político. Yo no opero de esa manera. Yo creo que aquí hay que actuar con fondo, con profundidad y con mucha seriedad. Precandidato Pinzón, entonces por esta respuesta podemos entender que usted hubiera obrado igual y entonces si hubiera bombardeado ese campamento con niños. Depende. Mire que estas cosas, cuando yo las decidí, fueron tantas veces, se hacen en función de la información y de la inteligencia disponible. Yo recuerdo haber parado algunas operaciones porque tuve información y evidencia de que había menores, y si yo tenía esa información, pues tomaba decisiones. Pero también en otras situaciones no conocíamos, sabíamos de la amenaza, sabíamos de la intención terrorista, y por lo mismo se actuaba con la decisión que había que hacerlo. Entonces, esto lo importante es que se haga en el marco del derecho internacional humanitario y en el marco de el respeto de los derechos humanos. Y hay unos procedimientos que tienen las Fuerzas Armadas. Si eso se hizo de esa manera, pues habrá quien responda exactamente por el cómo, pero me parece que hay que tener mucho criterio y mucha seriedad con estos temas y no dejar que se vuelvan unas jugadas políticas. Claro, la gran crítica está en que el mismo Petro y sus aliados, cuando se hacían estas cosas, se lanzaban a destruir a las Fuerzas Armadas, a destruir al gobierno. Me acuerdo de la persecución que le montaron al presidente Duque, y por supuesto a destruir a los funcionarios y a impedir que esto ocurriera, casi que favoreciendo en ese momento a los grupos terroristas y a la criminalidad. Y ahora, en cambio, lo hacen, y ahora entonces sí se puede. Ahí es donde por eso yo exijo tanta seriedad y responsabilidad con el país. Por eso Colombia necesita un presidente de verdad. Una persona que realmente piense en principios y valores, y no en estas jugarretas políticas, que es la que uno le critica tanto a ese comportamiento de Petro. Pues, exministro Juan Carlos Pinzón, teníamos muchos temas con usted, por eso un poco larga la entrevista, pero le agradezco enormemente que haya aceptado todas estas preguntas y haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. Un saludo muy especial y pues mucha suerte en la campaña. Camila, muchas gracias. Aquí vamos a hacer esto con mucho amor patrio, y a los colombianos ánimo y fuerza, que vamos a salir adelante. Cuenten con eso. Mil gracias por este espacio. Sí, mire, Camila, es que yo sí creo que este tema de los bombardeos no debe tener una responsabilidad en el hecho de que no hay que hacerlos, porque yo también comparto que hay que hacerlos, ¿no? Es una medida de combate a estos grupos armados que a la final terminan utilizando menores que reclutan. Lo cierto aquí es que se debe señalar, no al ministro de Defensa, porque él está cumpliendo su labor de ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Aquí hay que señalar es al mismo presidente Gustavo Petro y a los congresistas que hoy están aspirando y que están teniendo doble rasero, y a esos políticos que hace 4 años sí señalaban estos bombardeos. Aquí hay es un tema de incoherencia que se le debería cobrar en las urnas a las personas que demolieron a los funcionarios del gobierno Duque hace 4 años y hoy están saliendo, entonces cambiando el discurso, a defenderlos, como también se les debería cobrar la incoherencia en otros temas de país. Sí, es importante que este tipo de asuntos como el bombardeo de niños sea discutido en la campaña, porque por una parte, pues se engañó diciendo que no se iba a bombardear niños cuando sí se hizo. Cuando hay otros que dicen de frente, pues yo los bombardearía. Hay mucha gente que dice de distintos partidos, yo haría exactamente lo que hizo el ministro Pedro Sánchez. Yo, por ejemplo, yo votaría por una persona que diga, no voy a hacer bombardeos y voy a respetar el principio de distinción y aplicar inteligencia, que esa es otra cosa. Cuando se debilita la inteligencia militar, pues
pues ahí tiene, no puede tener la misma certeza cuando hay pues la necesidad de respetar el principio de distinción. Mire, de esta entrevista que le hicimos al doctor Pinzón, a mí me parece pues que aunque marca muy poquito, muy bajito en las encuestas, yo veo primero que es alguien que puede unir a la derecha y llamar a inclusive votos de la centro derecha. ¿Por qué? Porque es una persona que trabajó, digamos, ha estado en distintos gobiernos, tiene la experiencia de lo público. Acá en Antioquia, como bien les dije, está viniendo con frecuencia y no es para echar de lado esta alianza con Liliana Rendón. Les voy a decir por qué, porque Liliana Rendón tiene una posición muy crítica con el Centro Democrático. Entonces él está buscando de los dos lados, me parece. Mejor dicho, es un mago si es capaz de juntar esos dos lados, pero eso es lo que él está tratando de hacer y por eso es que lo hemos visto tanto en Antioquia. Mire, sobre el tema de los bombardeos, que ya sé que todo el mundo dice, ay, es que ustedes atacaron al gobierno Duque y ahora están haciendo lo mismo con lo de la reforma tributaria, ay, es que criticaron la reforma tributaria y hacen lo mismo. O sea, de verdad no podemos seguir en ese debate. Todos sabemos que los políticos hacen una cosa y dicen una cosa estando en oposición y otra muy distinta cuando llegan al gobierno. Me quedo yo con algo que le oí a Humberto de la Calle y que me parece que tiene razón, y es, si se impone la tesis de que no se puede bombardear cuando hay menores de edad, los grupos armados podrían usar a los niños como escudos humanos para evitar cualquier operación militar y eso incrementaría el reclutamiento infantil. Contrario a lo que se piensa es, si no se hacen los bombardeos por el tema de los menores de edad, lo que se fomenta es más reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley. Es lo que dijo Humberto de la Calle y me parece sensato. Camila, Aquí y es lo que ha pasado. Yo no sé si usted se acuerda cuando el ministro Velázquez en ese entonces dijo, no vamos a bombardear ningún campamento que tenga menores de edad. Y ahí a partir de eso se empieza a disparar el reclutamiento de menores de edad, porque ¿qué hacen estos capos, estos criminales, los jefes que son los que son más buscados? Pues rodearse de niños, de menores, de adolescentes para que no les bombardeen, es lo que han venido haciendo. A mí me parece una discusión muy compleja porque sobre todo es en tema ético, pero en un momento en el que el orden público en Colombia está deterioradísimo, que hemos visto acá incluso peleas o ¿cómo se llama? Lucha con metralletas en panaderías de un pueblo, es que lo hemos visto aquí en directo, Camila. ¿Qué hacer en ese momento? Acá estoy viendo los datos de 2024 de reclutamiento infantil que sacó la Defensoría del Pueblo, que siempre advierte que es un subregistro porque hay muchos datos que no se saben de estos casos, y se reclutaron 463 niños en 2024, Camila. ¿Y qué hacen con eso los maleantes? Pues ponerles un arma y ponerlos a combatir. Me pregunto, ¿qué hace un ejército, un soldado, si un menor de edad le dispara? ¿Qué deberíamos hacer nosotros como colombianos? Y yo siempre he criticado el tema de los bombardeos donde mueren menores de edad, pero creo que estamos en una encrucijada muy grande y yo no tengo la respuesta. Y la encrucijada es tan grande y el debate tan complejo que no se puede minimizar simplemente diciendo, ay, es que cuando usted era oposición sí le dio duro al otro y entonces tiene que ser coherente. Es lo que yo digo y por eso me pareció tan acertado Humberto de la Calle cuando lo escuché diciendo eso. La discusión no puede ser, ay, es que como usted cuando estaba en oposición criticó, ahora no puede hacer lo mismo. Dijo Santos en algún momento, yo me acuerdo cuando le criticaron eso, y es nadie es río para no devolverse. Claro, para pero, no cambiar pero en el momento en el que uno se pone en los zapatos de una mamá, eso es un segundito para ponerme en el otro lado, de una mamá que le quitan a su hijo de las manos, los grupos criminales, la guerrilla, los paramilitares, los que sean, se los llevan de su casa, no lo vuelve a ver, se da cuenta por allá que lo tienen armado, que le pusieron uniforme, que le pusieron botas pantaneras y lo pusieron a dar bala. Y luego le aparece el hijo bombardeado por el Estado. Es decir, son dos posiciones muy complicadas. Es complicado, pero ahí no estoy de acuerdo con usted, Camila, cuando no hace parte del debate discutir eso que se dijo en el pasado, sobre todo cuando estamos aterrizando en la campaña y los colombianos se fijan en dónde se para cada candidato con las discusiones que hay en el país. Una cosa es uno cambiar de opinión, uno tampoco puede ser tan exigente de pensar que una persona a lo largo de la vida piensa igual, las circunstancias cambian, yo puedo cambiar de opinión, pero otra cosa es cuando el político de manera totalmente ventajista y para rasguñar votos se va acomodando, y no quiero apellidos porque hay varios de esos. Entonces, que cambien las circunstancias y yo me acomodo, pues claro que hay que señalarlo, porque usted hace 2 años, señor, decía exactamente lo contrario, y ahorita que estamos en